vayan conmigo a Gálatas 6. Gálatas 6. Vamos a estar viendo hoy el tema de cargas y descargas. Entonces, vamos a estar viendo en Gálatas 6, voy a ir a otros versículos de la Escritura, pero quiero que se centren en Gálatas 6:2. Vamos a leer Gálatas del 1 al 6, pero nos centraremos en el 2. Si están allí, digan amén. Amén. Leemos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bien, vamos a orar para que el Señor nos dé instrucciones de su palabra hoy. Oremos. Amantísimo Dios, que moras en las alturas de los cielos, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque aún siendo nosotros indignos, pecadores de leerla, usted pues se ha placido en dar misericordia y bondad, Señor, para que nosotros siquiera la viésemos y ahora meditarla, Señor. Oh Señor, que usted dé, Señor, aliento de palabra de vida, Señor, y que lo que no estemos haciendo, usted sea aclarado, Señor, por su palabra para que lo hagamos, Señor. Pon oídos atentos y corazones abiertos a lo que tú quieres decir hoy y lo que vas a decir todo este año que viene, Padre. Gracias, Señor, por todo. Cuida también a la familia pastoral, cuida a Uri, a su esposa, Señor, y que usted se esté glorificando en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el tema de hoy es cargas y descargas. Cuando pensamos en carga, ¿a qué es dirigida nuestra mente? ¿Será una carga eléctrica para los que son de esa área, o quizás será una carga financiera? Cuando pensaba en este término de carga y analizaba Gálatas 6:2, mi mente había sido llevada al día en que nosotros hacemos maletas para irnos de viaje hacia otro país o hacia nuestros familiares. Ahora mismo, el 24, hay muchos que preparan maletas para irse a donde sus familiares, van al campo, ¿verdad? Donde están sus familiares si son del campo, y van a zonas rurales si sus familias se encuentran lejos, ¿verdad?, de esta provincia San Cristóbal. Pero, ¿qué hacemos los que hemos viajado a otro país? Bueno, alistamos las maletas y siempre se nos pide que la maleta tenga como máximo un peso de 50 libras. Si no, tendremos que pagar un monto extra. En el viaje de Puerto Rico, ¿verdad? Fue el pedido, y cada aeropuerto tiene ese pedido. No debe excederse más de 50 libras. Si se excede, paga un monto extra. Y si vemos en internet, hermanos, la palabra carga
El término se define como el conjunto de cosas que se transportan juntas. Es por esto que cualquier objeto con un peso de 3 gramos es una carga, es considerado una carga. Las cargas en nuestra vida cristiana pueden ser positivas y negativas. Positivas es cuando nosotros sentimos una carga por una persona, para ayudar a una persona, eso es una carga positiva. Pero aquí lo que está hablando el apóstol Pablo en Gálatas 6:2 son más cargas negativas. La que vamos a ver hoy en esta noche. Aquellas que si la dejamos acumular nos pueden llevar a una crisis espiritual. Porque hermanos, si nos dejamos aumentar las cargas, por ejemplo, financieramente, si usted deja acumular las cargas, el crédito, ¿verdad? Si tiene una tarjeta de crédito y deja acumular el crédito, llega un momento en que usted tiene una crisis financiera. O si va a una compraventa o una financiera y financia, ¿verdad?, algo, y si no lo pagan en el monto en su fecha, esto se va acrecentando. Así mismo pasa en nuestra vida espiritual. Sin dudas, las cargas son pecados llamados de otra forma. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios. Porque Él tiene cuidado de vosotros. William MacDonald, un comentarista, dice: los creyentes tienen el privilegio de echar todas sus ansiedades sobre el Señor, con la intensa confianza de que Él tiene cuidado. No tenemos necesidad de llevar las cargas cuando Él está dispuesto a llevarlas por nosotros. Dios también hacía un predicador. La ansiedad es pecado porque niega la sabiduría de Dios. Dice que Él no sabe lo que está haciendo. Niega el amor de Dios. Dice que Él no tiene cuidado de nosotros. Y niega el poder de Dios. Dice que Él no es capaz de librarme de todo lo que me esté causando la ansiedad. Y es así, hermano. Es así, cuando nos dejamos llevar por la ansiedad, incluso por el pecado, vemos que esto nos aleja de Dios. Y eso es lo que quiero ver en esta noche con ustedes. Las cargas, sin dudas, nos hacen huir, nos ponen a temer. Entonces vamos a ver qué nos enseñan las cargas a nosotros en esta noche. Como dije anteriormente, las cargas nos hacen huir de Dios. Las cargas nos hacen huir de Dios. Bíblicamente, hermanos, una carga puede ser cualquier cosa que nos aflige. Por ejemplo, el rey David dice en uno de sus salmos: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En cierto modo, hermanos, Dios es como el avión y nosotros somos los maleteros. Pero si bien es cierto, en la vida no debemos exceder las 50 libras, como dije ahorita. Pero nuestras cargas pueden que nos aflijan bastante y aún así la echamos a Dios. Y usted puede estar por seguro que Dios va a ser fiel y justo para ayudarlo con la carga que le acrecienta. No lo va a dejar en el suelo. El mismo autor William MacDonald dice sobre Salmos 55:22: el salmista llegó a entender que la mejor salvación en tiempos de problemas no es huir de ellos, sino echar la carga sobre Jehová. Ojalá aprendiéramos esta hermosa lección que fue expuesta por Horn
aquel que una vez llevó el peso de nuestros pecados y tristezas, pide ahora y para siempre que nosotros le permitamos llevar la carga de nuestros problemas. No fue Jesús quien dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si Él lo dijo, entonces es a Él que debemos echarle toda nuestra ansiedad, todo nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice su palabra. Un evento, hermano, que fue de aflicción al rey David fue cuando pecó con Betsabé. Nos damos cuenta cuando leemos, y si usted me acompaña al Salmo 51, este fue el salmo dirigido hacia este pecado. Usted se da cuenta de que el rey David se expresa un lamento y una súplica en el Salmo 51 y dice así, el primer versículo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, allí se ve el lamento del rey David cuando pecó con Betsabé. Entonces, si usted va allí, el título le dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y más abajo dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llevó a Betsabé vino a él Natán, el profeta. Hermanos, si nos trasladamos a este hecho de 2 de Samuel 11, ya a partir de que David le dieron la noticia de que Betsabé estaba embarazada, ya es inmediatamente él sintió que una carga. Vio este embarazo como algo que le afligía, y vemos más adelante lo que acontece, que incluso estaba tan cargado, mi hermano, que le toma la vida al esposo de Betsabé, a Urías Eteo. Hermanos, y lo que puede llamar la atención de 2 de Samuel 11 es que al final del capítulo, en el último versículo, dice que esto le pareció desagradable ante los ojos de Dios. Entonces, esto era una carga para David. Hermanos, incluso en el versículo 25, si usted se va a 2 de Samuel 11, en el versículo 25, hermanos, dice: y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Hermano, es como que David está expresando como que le daba igual lo que había hecho, como que le daba igual. Ya había puesto en circulación mucho antes la muerte de uno de sus siervos, solamente por tomar a su mujer. Y allí, cuando estaba hablando sobre este capítulo, ¿verdad? No sé si se recuerdan, lo enfocábamos en las razones de por qué debo de venir a la iglesia. Y allí estaba diciendo la palabra de Cristo, la palabra de Dios, que todo ocasionó fue porque David no fue a la batalla. Y si usted lo puede leer en su casa, hermanos, para aprovechar bien el tiempo, es por ello que él mismo escribió el Salmo 51, con este lamento, porque simplemente estaba cargado. Los pecados que había cometido eran desastrosos y a Dios no le agradó lo que David hizo. El versículo 27, cuando dice: fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, las cargas nos ponen a orden de Dios, nos ponen a nosotros a arreglar las cosas por nuestras cuentas. Es por eso que usted ve cuando Adán y Eva pecan, es
es usted que ve ahí en esos versículos que Adán y Eva se esconden de la presencia de Dios y sin tener, ¿verdad? Y sin tener, sin haber hecho esto, hermano, como habiendo salirse con las suyas, tratando de esconderse de la presencia de Dios. Aún así, usted lee allí que ellos se vistieron de hojas y lo hicieron tan mal que después Dios tuvo que hacerles ropas dignas antes de sacarlo del huerto del Edén. Hermanos, sabemos que Dios está ahí cuando nosotros huimos, sabemos que Dios está ahí, pero intentamos arreglar todo sin la ayuda de Dios. Sabemos que le hemos fallado, sabemos que sin Él nada podemos hacer, que aún así queremos destruir, hermano, esta carga sin su ayuda. Porque sabemos que le hemos defraudado. Tenemos miedo de lo que Dios pueda pensar de nosotros. Así que el mismo David se sintió de esta manera. Él maquinó todo, no tuvo en cuenta a Dios. Si usted se pone a leer 2 de Samuel, es en unos capítulos más atrás que David está hablando con Dios. Después de esto, aparece Dios en el capítulo 12. Después de ahí, en ese capítulo, cuando él habló con Dios, y el capítulo 12 pasa alrededor de 2 o 3 capítulos, y ahí no estaba Dios. Y por eso es que David tuvo este pecado con esta mujer, Betsabé. Hermanos, el rey David quería arreglar las cosas por su propia cuenta, no sabiendo, hermanos, que si intentamos hacer las cosas sin Dios, las cargas, en vez de menguar, se acrecientan más. Él quería arreglar esto, no había de él, hermano, cuando en ese entonces. Él quería arreglar las cosas. El rey David quería, ay, no puedo, déjame yo, se embarazó la mujer, déjame yo, que el marido venga y se acueste con ella. Y eso se le va a pegar el embarazo a él. Pero así no vemos la historia. Inclusive el rey David lo emborrachó. Y aún así, el siervo Urías Eteo no iba a su casa. Los planes de David no le salieron como él lo planeó. Entonces, hermanos, en vez de menguar el problema, se le acrecentó más. Porque ya tuvo que matar a ese esposo. ¿Por qué? Porque le importaba más el que pueden decir del rey David. ¡Wow! El rey David. Hermanos, en vez de menguar, se le acrecentaron los problemas. Porque dice la palabra en Juan 15:5, que porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. ¿A dónde llegará el ser humano con su carga del pecado? ¿A dónde? Decía el pastor Eric Johnson, ¿verdad? Que las personas tratan de buscar el reino de Dios a su antojo, haciendo obras. Pero Efesios 2, 8 y 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Lo dice muy claro en el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Hermano, ¿a dónde llegará el ser humano con su carga del pecado? Si no entrega su vida a Cristo, lamentablemente esa carga no se irá. No sé cuántos se acuerdan de la película del Peregrino. Este hombre que tenía esta carga, pero cuando decidió obedecer la voz de Dios, la carga fue quitada. Eso es lo que usted siente, mi hermano, cuando usted viene cargado y turbado y viene y se lamenta de su pecado y entrega su vida a Dios. Eso fue lo que usted sintió. Eso es lo que sentimos cuando
confesamos nuestros pecados. Hermanos, es por eso que el apóstol Pablo dice en Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque no podemos servir a Dios con cargas. Y lo vamos a ver más adelante con su sufrimiento. Hermanos, ya vimos que las cargas nos hacen huir de Dios, pero las cargas también nos acercan a Dios. Quizás usted me diga ahora, pero hermano, se está contradiciendo de lo que está diciendo. Porque antes me dijiste que nos ponen a huir de Dios y ahora me está diciendo que me acercan a Dios. Y sí, hermanos, las cargas nos hacen, nos acercan a Dios. En cierto caso, hermanos, eso es lo que pasaría con un cristiano débil en la fe. Eso es lo que pasaría. Que no busca a Dios, huye de Dios, cree que lo está haciendo bien y en vez de menguar se acrecienta las cargas. Eso es lo que hace un cristiano débil. Pero aquel cristiano que es fiel, un punto en su vida, hermanos, llegará que las cargas pueden que le hagan huir de Dios, pero él se encuentra con el ánimo de otro creyente que le hace acercarse a Dios a un grado que aprende de sus cargas anteriores para así ser ayuda a otros. Por ejemplo, hermanos, la salvación nos ponía a nosotros a huir de Dios porque andábamos bajo el pecado de este mundo, pero alguien nos animó a ¿qué? A venir a la iglesia, nos animó a escuchar de la palabra y al final acercarnos a Dios. Porque en ella entonces hallamos redención de nuestros pecados, echados a aquel quien es el autor de nuestra salvación. Y esa carga de usted se achicó. ¿Por qué? Porque ya se le había entregado a nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, decimos que de los errores se aprende. Es un refrán muy conocido en la vida humana. Entonces debemos aprender de nuestras cargas para superarlas con Cristo, aprender de ellas y ayudar a otros. Estamos viendo el pecado de David con Betsabé y pregunto, ¿acaso no es el mismo rey David que menciona en Hechos 13:22 en Lucas cuando dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¡Wow! Un pecador. Mira todo lo que hizo con Betsabé y con su siervo Urías. Y Dios lo llama un hombre conforme al de Dios. Es como si dijéramos, pues Dios se está volviendo loco. No, hermanos. Si leemos y conocemos la historia, el rey David llegó el momento en que se arrepintió. Inclusive quería morir. Pero vemos que su carga fue aminorada. ¿Por qué? Porque la entregó a Dios. Entonces, hermanos, David muchas veces huyó de Dios. Pero lo que nunca hizo fue que se quedó lejos, sino que aprendió, ¿verdad?, a acercarse a Dios. Aprendió, a pesar de los errores, Dios es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad, como dice primera de Juan 1:9. Entonces, hermanos, nuestra maldad, ¿qué es? Es pecado, es carga. Y mira lo que provocan nuestras tribulaciones que padecemos los cristianos. Vaya a Romanos 5. Romanos 5 está después de Génesis, antes de Apocalipsis, si no lo encuentran, mis hermanos. Entonces, Romanos 5, 3 al 5, mire lo que hacen nuestras tribulaciones.
las que padecemos los cristianos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estos son, sin duda, hermanos, algunos de los frutos del Espíritu Santo, aquellos que lo poseen. Entonces, en ciertos puntos, las cargas sí nos ayudan a acercarnos a Dios. Dios sabe que somos pecadores y Él nos permite pecar para que nosotros aprendamos a buscarle más de Él. Es por eso que Él dice en Lamentaciones 3 que por su misericordia no hemos sido consumidos. Él nos permite pecar para que nosotros nos acerquemos a Él. Si Él detuviera, hermanos, si Él detuviera cada vez que pecamos, entonces, ¿cómo aprenderíamos a buscar de Él? Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron puestos por ley para que el pueblo de Israel obedeciera la voz de Dios. Pero también fue, hermanos, para que ellos vieran que eran imperfectos de cumplir estos 10 mandamientos. Y ninguno de estos mandamientos fue cumplido por el pueblo de Israel. Solamente Jesucristo, que padeció aquí en este mundo por nosotros, pudo cumplir estos 10 mandamientos. Luego, nadie, hermano, puede cumplir estos 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque estos 10 mandamientos, hermano, son para que uno los vea, lo practique, pero también para que uno vea cuán imperfectos somos y cuánto necesitamos a Dios. Pero aún así, hermanos, Dios seguía amando al pueblo de Israel y aún así seguía siendo su pueblo hasta el día de hoy. Israel es el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, hemos visto ya que las descargas nos hacen huir de Dios. Hemos visto también que las cargas nos acercan a Dios. Entonces, vamos a ver ahora, las descargas son de ayuda a otros. Entonces, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice Jesús. Hermanos, si nos acercamos a Dios, si las cargas nos acercan a Dios, es porque ya nosotros nos hemos lamentado y estamos ya que descargados. Y ahí es que viene el versículo de Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, no podemos llevar las cargas los unos a los otros si no aprendemos de ellas. Si usted no aprende de las cargas, no intente ayudar a otro. Pero tampoco estoy diciendo, hermanos, ni lo estoy animando a pecar. No debemos pecar. El cristiano no debe pecar, debe ir en pos de la perfección de Cristo. Pero si pecamos, aprendamos de nuestro pecado para ayudar a otros. Hermanos, aquí llegamos por fin al punto de este mensaje. Teníamos que ver lo que las cargas, lo que el pecado nos pone a hacer. Es como si nosotros fuésemos, ¿qué? Marionetas, controladas por la maldad de este mundo. Pero qué misericordioso es Dios, que dio una cubierta, un propiciatorio que llevó nuestros pecados. Y de eso se trata este último punto. Hermanos, si usted se pone a pensar,
La cruz de Jesús pesaba 74.8 kilogramos. Yo dije anteriormente que se consideraba carga aquello que pesaba 3 kilogramos o más. Entonces, la cruz de Jesús pesaba 74.8. Si lo redondeamos y llevamos este cálculo a libra, nos daría un resultado de 175 libras. ¿Cuánto es que debe tener la maleta? 50. Máximo 50. Nuestro Señor Jesucristo cargó su cruz 175 libras. Es más del triple de 3 maletas. Vamos a Marcos 15:21. Marcos 15:21. Allí vemos un hombre, hermano, que este hombre fue de bendición y se llevó una bendición. Dice Marcos 15:21, y obligaron a uno que se llamaba Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Estas 175 libras fueron suministradas, fueron puestas al cireneo Simón. En este versículo hay una palabra que es clave: le obligaron, que se refiere a ser mensajero o a hacer una labor por obligación al servicio público. Y claro que era un servicio público, porque vemos que los soldados romanos, si vemos la historia, podían forzar a cualquier ciudadano de las naciones vasallas a prestar todo tipo de servicios. Usaban prácticas expresivas para obligar a sus súbditos a realizar penosas tareas, como acarrear una carga en la espalda. Hermano, Simón era de una ciudad llamada Cirene. En Lucas 23:26 nos da un dato importante. Nos dice que este venía del campo, como dice aquí en Marcos 15:21. Él venía del campo, quizás vendría cansado, faltándole un trecho tramo de Jerusalén a su casa por recorrer. Marcos nos dice que este tenía 2 hijos, Alejandro y Rufo, quizás conocidos por el mismo Marcos, porque solo en su evangelio hace mención de ellos. Luego hablaremos sobre eso. Pero centrándonos en la carga que traía Jesús en sus hombros, fue echada a hombros de este hombre de Cirene. Quizás conocía a Jesús y este quizá sea su único encuentro con Cristo. Vemos que Zaqueo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, ¿qué hizo? Se subió al árbol sicómoro. Y fue la única vez que vemos a Zaqueo. Puede ser que Zaqueo fuese la única vez que tenía un encuentro con Jesús. Y vemos así personas que solamente tuvieron un solo encuentro con Jesús y fueron de bendición. Y aquí está Simón de Cirene. Hermanos, si leemos versículos anteriores, podemos deducir, hermanos, de que Jesús había tenido la noche más espeluznante que un humano puede tener. El día anterior, ¿qué habían hecho con nuestro Señor Jesucristo? Le habían golpeado, le habían azotado, su discípulo lo había negado, fue escarnecido. Y eso contando, hermano, la ida y la venida desde Pilatos hasta Herodes. En el camino quizá dándole golpizas, patadas.
Estaba cansado nuestro Señor. Por eso, hermanos, necesitaba una ayuda. Nuestro Señor Jesucristo necesitaba una ayuda porque era 100% hombre. Aunque era 100% Dios, era 100% hombre. Estaba cansado, lo habían azotado, le habían puesto esta corona de espinas. Podemos decir que el Padre pensó en su Hijo al mandar a Simón. No podemos obviar que este también estaba cansado. ¿Por qué? Porque venía del campo y le obligaron a llevar la cruz de Jesús. No fue una tarea que él dijo, venga, écheme sobre mi hombro la carga de la cruz. No. Quizás este hombre hasta peleó. Pero muchachos, mira, yo vengo del campo. Yo vengo, mira los sudores. Vengo del campo de trabajar. Pero no había acción. Era una obligación. Hermanos, pero algo pasó. Que este hermano llevó la carga física de Jesús. Y Jesús llevó su carga espiritual. Simón de Cirene llevó la carga física de Jesús, llevó la cruz de Jesús, pero Jesús llevó su carga espiritual, que fueron los pecados, sus pecados. Si usted va a Romanos 16:13. Romanos 16:13. Romanos 16:13 dice así la palabra del Señor. Dando Pablo las salutaciones finales o los saludos finales, dice el 13: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Y no leímos que Rufo era uno de los hijos de Simón de Cirene. Leímos que era padre de Alejandro y Rufo. Y aquí se menciona Rufo en Romanos 16:13. Por lo general, dice el pastor MacArthur, por lo general los eruditos bíblicos concuerdan en que era uno de los hijos de Simón de Cirene, el hombre designado para llevar la cruz de Jesús. Marcos 15:21, como vimos ahorita. Y es probable que se salvaron por medio de un contacto directo con Cristo. Marcos escribió su evangelio en Roma, quizá después de que se escribiera y circulara la carta a los creyentes romanos. Pablo no habría mencionado a Rufo si ese nombre no fuera bien conocido para la iglesia en Roma. Escogido en el Señor, dice que es elegidos para salvación, es escogido del Señor. La palabra también puede significar predilecto, la cual indica que era un hombre bastante conocido como un creyente extraordinario a causa de su gran amor y servicio. Su madre y mía, dice el pastor MacArthur, Rufo no era hermano natural de Pablo, más bien la madre de Rufo y esposa de Simón de Cirene había cuidado de Pablo en algunos momentos durante sus viajes ministeriales. Hermanos, ¿qué nos dice Pablo? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es lo mismo que hizo Jesús, que hizo Simón de Cirene con Jesús. Él sobrellevó la carga de Jesús. Y es por esto, hermanos, si nosotros nos hacemos llamar hermanos en Cristo, es porque tenemos un mismo Padre. Pero en aquel entonces, cuando se le era puesta una carga a una persona y esta persona tenía quien le ayudara,
Dice la palabra que dos pueden más que uno. Porque si el uno se cae, el otro puede levantarlo. Hermanos, que el Señor nos ayude a crecer mucho más en su palabra. Que nos dé un amor incondicional por ella. Porque es la única que nos sacará y nos ayudará a soportar nuestras cargas. Pregúntese, ¿qué sería del cristiano sin la palabra de Dios? Claramente estaríamos derrotados, pues es por eso que Dios la dejó, para que podamos escudriñarlas, para que podamos aprender de ella y así ayudar a otros sobrellevando ambas cargas. Hermano, el apóstol Pablo sí dice en Gálatas 6:1 que nosotros no podemos, tampoco nosotros no debemos, hermano, olvidarnos de las cargas de nosotros. Si tenemos una carga, llevémoslas a Dios antes de poder ayudar a otros. Es lo mismo que pasa en el avión, hermano. Cuando el avión tiene un accidente, cae estos llamados colgantes de auxilio, y se dice en el avión que usted tiene que colocarse su máscara antes de colocársela a otro. Entonces usted tiene que velar por su carga, pero también por la carga del otro. Wow, hermano, pero yo no voy a poder. Sí, hermano. Sí, hermano, podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y si Pablo lo dijo, si Dios permitió que Gálatas 6 se escribiera y esté en la Biblia, es porque podemos sobrellevar nuestras cargas y sobrellevar las cargas de los demás. Sobrellevar no es, hermano, sí, tú puedes, sí, lo haces cuando tú quieras, no. Sobrellevar es un mandato, lo que implica una obligación. Cuando vemos una D allí, al final de una palabra, es porque es mandato u obligación. Es claro que este sobrellevar no es algo que nuestra, como dije anteriormente, que nosotros pudiésemos tomar por escogencia. Es un mandato y al mismo tono una obligación del creyente. Llevarse las cargas unos con otros. Es lo que hacían las familias en ese entonces. Hermanos, que el Señor nos ayude en este 2023 a llevar las cargas los unos con los otros. El autor de Hebreos dice, habiendo sido ya maestros. Entonces, Pablo nos dice, Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, nosotros que hemos aprendido y se nos ha enseñado, vosotros que sois espirituales, restaurad al hermano de la carga. ¿Cómo lo hago? Sobrellevando su carga. Sobrellevando su carga. Hermanos, entonces hemos visto que las cargas nos ponen a huir de Dios. Vimos el ejemplo de David allí. Vimos también que las cargas nos acercan a Dios. Que debemos ser fiel como Dios es fiel para entregar nuestras cargas a Él. Y por último vimos que las descargas son ayuda a otros. Vamos a orar. Amantísimo Dios que moras en las alturas de los cielos, Padre, gracias porque usted habló por su palabra hoy, que nosotros podamos ponerla por obra, Señor, ponerla en práctica.
Oh Señor, y si hay alguno aquí, Señor, que no conoce de ti, que hoy pueda saber que hoy es el día de salvación. Y pueda saber, mi Dios, que esta carga no es quitada, Señor, por solamente escucharle tu palabra. Esta carga no es quitada por solamente venir a la iglesia. Esta carga no es solamente quitada, Señor, por escuchar, Señor, ni recibir un tratado. Que pueda saber, Señor, que es su carga puede ser quitada solamente con venir a tus pies. Gracias, Señor, por tu palabra. Que sea ella, Señor, nueva cada mañana en nuestros corazones. Y que podamos, Señor, nosotros sobrellevar las cargas, Señor, de cada uno en este año que viene. Gracias, Señor, por todo. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.